Dios les bendiga, qué gusto saludarles en este programa Pregúntele al Paz. Y hoy voy a continuar con una pregunta que me hicieron y que ya intenté responderle en una primera parte, esta es la segunda parte, y la pregunta que me hicieron dice así: Pastor, si Dios es dueño de todo cuanto existe, ¿por qué en la iglesia se pide dinero, ofrendas, primicias, limosnas? Bueno, he aquí la respuesta. Ya compartí que se trata, en primer lugar, del plan financiero de Dios. Pero déjeme ahora compartirle el matiz espiritual, teológico, moral del plan financiero de Dios. Vayamos a algunos pasajes de la Escritura en donde alguien dio recursos económicos para interpretar qué es lo que está implícito en eso, de qué se trata. No es impuesto, no es cooperacha, no es exigencia del pastor, no es para tener contento a alguien, no es un acto de brujería porque cuando yo doy entonces Dios me da, porque tenemos tantos errores que hasta cantamos un cantito que no es doctrinalmente hablando correcto. Dice, si das un centavo, el Señor te da dos. Eso no es cierto, no es lo que dice la palabra. Cuando Dios dice, traído Dios a la fulía de alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. No está diciendo que hay un trueque, le doy un peso y él me da dos, no hay tal cosa. Él dice que él me va a bendecir, que me va a abrir las ventanas de los cielos. Punto, no, pero no dice que hay un porcentaje, si yo esto y lo otro, porque hay algunos ahí enseñando la siembra, una enseñanza pervertida, una enseñanza perversa, terrible, que mande su siembra y trae, porque la idea de la siembra, no, siembras unas semillas. ¿Cuántas semillas sembraste? 5. ¿Y cuántas plantas surgieron? 5 plantas. ¿Y las plantas cuántas semillas dieron? Miles. Entonces dicen, eso es la siembra. O sea, yo doy tantito y Dios me da muchísimo. Por eso doy 10,000 pesos para que Dios me dé 100,000. O sea, como si fuera tanda, como si fuera un asunto de tanda espiritual, como si fuera un asunto de usura, y que voy al banco y de inversión. Sí es, por supuesto que dar al Señor sí tiene que ver con inversión, sí tiene que ver con bendición, pero no en esa manera materialista, centavera, como algunos la interpretan. Por eso vayamos a estos textos que hablan de alguien dando recursos y la enseñanza que nos dan. Y nos dice la primera cosa, que dar en la mayordomía financiera, en el plan financiero de Dios, es un acto de fe. El plan financiero de Dios tiene que ver con la fe. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiendo también su mujer, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, el verbo se murió. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste a tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante él cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hechos 5, 1 al 11. ¿Qué les parece, hermanos míos? Ahora, ¿en qué consistió el pecado? La gente estaba llena de emoción. Era la iglesia en su primer amor. Es la iglesia, en la primera comunidad de iglesia. Recientemente Jesús resucitó y se ascendió a los cielos. Están organizándose. Es una iglesia palpitando, viva, acaba de nacer. Y resulta que hay necesidades entre ellos, hay convertidos que son esclavos, convertidos que son gente pobre, convertidos también de otro nivel, y la gente da sus cosas. ¿Sí? Y resulta que Bernabé, si usted lee el contexto de Bernabé, el famoso Bernabé que discipuló a Pablo, vendió su heredad, vendió su rancho, porque quería dedicarse por completo a la obra del Señor. Y así que vendió su casa y todo. Y trajo todo el dinero a los pies de los apóstoles y dijo que se reparta para alimentar a todos. Era una especie de comunidad, de un comunismo primitivo se le llama. Y se hizo famoso, se le cambió de nombre, hijo de consolación, se le puso, no se llamaba Bernabé antes. Y Ananías y Zafira, tal vez viendo eso, sintieron algo así como que queremos también ser famosos. Pasa eso en las iglesias, pasa eso. Hay familias así, familias llenas de orgullo, sí los hay. Y querían sentirse preferentes ante Dios y que ser famosos como Bernabé, y entonces vendieron su rancho, su casa o su departamento. Pero luego dijeron, oye, pues no lo demos todo.
Pero como Bernabé lo hizo, bueno, digamos que dimos todo, pero no, quedemos con una parte por si acaso, ¿no? Por si las dudas. Ese fue el asunto. Ahora parecería, no tenían que dar nada. Quiero decirles que no había una campaña como las campañas usureras del día de hoy, hay que salen en la tele, campañas para que tú des. No había campaña. Ninguno de los apóstoles dijo, miren, vendan todo lo que tienen y tráiganlo. No, ninguno estaba haciendo eso. No era una exigencia para muchos, no vendieron nada. Nadie, hubo alguno que otro que hizo eso, pero la mayoría no hizo eso. O sea que ellos pudieron haber vendido su casa y haberse quedado con todo y haber traído una poca cantidad y dice, Pedro, aquí están estos 1,000 pesos o estos 100 pesos. Vendimos nuestra casa, pero queremos dar esto. Y Pedro ha hecho, felicidades, qué gusto, qué bien. Ananías, Zafira, qué bueno, gracias por su ofrenda. ¿Cuál es el problema? No, el problema es que involucraba un asunto serio y Dios no podía tolerar eso. Parece que esa fue la razón por la que hubo esta disciplina tan severa. Hermanos, para dar hay que tener fe. Para dar hay que tener fe. Hay que creer que vale la pena la causa por la que doy. De hecho, hay que tener tal fe que no espero que Dios me dé más de lo que doy. No espero que si doy 1 centavo me dé 2. No espero que si doy 1,000 pesos estoy sembrando para que me dé 10,000. No, lo doy y si Dios no me da nada porque quiere tenerme pobre un rato o mucho tiempo o toda la vida, no importa. O sea, dar se da por fe en Dios, en Él, en el maravilloso que es. Él me va a sostener. Me voy a quedar sin este dinero, pero Él me va a sostener como siempre me ha sostenido. Hay que confiar en que Dios nos dará lo que nosotros necesitamos cuando somos fieles en entregarle lo que le corresponde como dueño y señor de todo lo que existe. Hay que estar seguros de la provisión divina que me es dada en virtud de lo que comparto con los demás. Es decir, este es el problema de Ananías y Zafira. Querían gloria, querían fama y además carecían de fe. Dijeron, hay que quedarnos con un cacho por si acaso no funciona esto. Así fue como dio Bernabé, entregó todo lo que tenía en un acto de absoluta confianza en Dios. Eso está en Hechos 4:36 al 37. Pero Ananías y Zafira, aunque entregaron una gran cantidad de dinero, tenían un propósito oculto, querían recibir gloria de una espiritualidad que no tenían. Además del pecado de vanagloria, tuvieron dos faltas más. Primero, mintieron al Espíritu Santo, así le dijo Pedro, Hechos 5:3. Y segundo, dudaron, Hechos 5:4. Se quedaron con una parte de la venta por si acaso la fe cristiana resultaba un fracaso, por si acaso Dios les fallaba. Estaban dispuestos a pagar un precio por hacerse famosos y ganar prestigio como Bernabé, pero no tomaron su precaución, pero tomaron su precaución con un pequeño colchón. No era su obligación vender nada, hermano, no tenían que haber vendido nada, nadie les pidió que vendiera nada. Podían venderla y quedarse todo, o podían no venderla, o podían decir que la vendieron y dar una cantidad, pero lo que hicieron no podía mantener, en la iglesia recién nacida, no podía tan temprano tener cosas tan terribles. Y murieron. Yo digo de broma que su canción favorita era que nos entierren juntos, porque los enterraron juntos. Ahora bien, no sabemos si tenían una buena relación matrimonial, pero en este caso se confabularon. En este caso estaban muy unidos y resultó mortal su unión. Cuando damos para el reino de Cristo, no estamos tratando de cumplir con una regla. No se trata tampoco de dar por obligación, se trata de dar un acto de fe, manifestar nuestra confianza en Dios, ejercitar nuestra fe en las posibilidades de su reino y de pronunciarnos a favor de su obra. Cuando damos, estoy de acuerdo con su obra, estoy de acuerdo con predicar el evangelio, estoy de acuerdo con ir hasta lo último de la tierra. De esa manera, no dar representa dudar de Dios, significa no creer en sus promesas. Dar a todas luces es un acto de fe. Tengamos fe y mostrémoslo siendo fieles al plan financiero de Dios. Pero no solamente es un acto de fe, también es un acto de amor. Mire lo que dice la palabra, otra historia de asunto de dar o no dar. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guardará los mandamientos. Guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven, esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mateo 19:16 al 22. Si alguien no puede dar su dinero, difícilmente dará su corazón. ¿Cómo dará la vida? Ahora, este joven rico es un entusiasta. Llega. En otro evangelio dice que se puso de rodillas. Era un joven devoto de la religión de aquel entonces. Maestro bueno, le dice al Señor. De acuerdo con la filosofía de aquellos días, él era bueno
también se creía bueno él porque tenía riqueza, porque en aquellos días se decía que una persona era pobre porque tenía muchos pecados y que si era rico es porque Dios lo bendecía y lo favorecía porque era buena persona. Pero él llega presumiendo, ¿qué haré para tener la vida eterna? Esta es la razón por la que Jesús le trata como le trató. Yo pensé que le hubiera respondido, pues cree en mí, solamente cree en mí, sígueme. Pero no le dijo Jesús, vende todo lo que tienes, dale a los pobres. Primero le dijo que cumple los mandamientos. Le dijo eso porque Jesús percibió que esa era su onda, que ese era su tema. ¿Qué debo hacer para recibir la vida eterna? O sea, ¿qué obras debo dar, Señor? Porque soy rico, puedo pagarle a alguien para que lo haga en mi lugar o algo. ¿Qué debe hacer? ¿Qué obras debe hacerse en la religión para ser salvo? Y Jesús por eso le dice, tú cumples los mandamientos y todavía sale, desde chiquitillo los cumplo, todos, al pie de la letra. Jesús dice, bueno, te falta una cosa. Y Jesús ahí es donde pone el dedo en la llaga. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Jesús sabía, este hombre, este chamaco, su Dios es el dinero. Su Dios son los centavos. Y por eso le dice, vende todo lo que tienes. ¿Sabe qué? Se parece cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo en holocausto. ¿Por qué le dijo eso? Porque era lo que más amaba, porque podía llegar a ser su Dios. Lo que pasa es que Abraham sí sí pasó la prueba, porque sí iba a sacrificar a su hijo hasta que el ángel lo detiene. En el caso del joven rico no pudo. Y es cuando Jesús habla del camello y el ojo de la aguja y que no puede pasar y esas cosas. Y yo sé que tal vez alguien me va a hacer una pregunta sobre las agujas. Por favor, no haga caso a los que andan diciendo que las agujas eran una puerta en la ciudad. Jesús se refirió a un asunto imposible o a un asunto muy difícil. Y sí es muy difícil que un camello pase por una aguja, sea la de la puerta de una ciudad o la de una aguja, es muy difícil. Lo que quiere Jesús enseñar, no se lo quite, por favor, buscando argumentos y buscando enseñanzas torcidas. Lo que quiere decir Jesucristo es que es bastante difícil y en ocasiones resulta imposible que una persona rica, si tiene su confianza puesta en las riquezas, si tiene su fe puesta en las riquezas, no va a entrar al reino de los cielos. No importa si un camello si pasa por el ojal de una aguja de una ciudad. No, un rico no va a entrar en los cielos si su confianza está puesta en el dinero. Es lo que quería hablar Jesús de eso. Ahora, la Escritura dice que los avaros, junto con los maldicientes, afeminados, adúlteros, ladrones, estafadores, idólatras, borrachos, no heredarán el reino de los cielos. Pone a los avaros al mismo nivel que algunos otros pecados escandalosos. Eso está en 1 Corintios 6, 9 al 11. Si este joven rico no va a estar en el reino porque es un avaro, si no está en el reino, ¿para qué perdemos tiempo con él? Tal vez eso debemos pensar. Si no entrará al cielo, ¿para qué lo necesitamos en la iglesia? Hay gente así, tacaña, piedrota, se dice en mi rancho piedra, que le duele el codo. Yo digo, si no va a estar en el cielo, ¿qué hace en la iglesia? ¿Se imaginan aquel joven rico dando un peso de ofrenda para dar 1,000,000 de opiniones? Y hay gente así, ¿no? Que da un peso de ofrenda y da 1,000,000 de opiniones y de críticas, pues que se quede con su peso. Si quiere, le damos hasta 2 de regreso para que no diga, pero que no nos fastidie con sus opiniones y sus críticas. En la iglesia se necesitan personas que hayan entregado su corazón y vida al Señor y por lo tanto practiquen la entrega de los bienes materiales como un acto de amor. No es un asunto de impuestos, no es un asunto cooperacha, es un acto de amor, así como antes dijimos un acto de fe, es un acto de amor. Lo que dijo el Señor después como explicación a sus discípulos respecto al asunto de los ricos y las agujas y los camellos, habla de ese asunto, de a quién amas. Si amas al dinero o a Dios y al prójimo, porque cuando amas a Dios, amas al prójimo. El asunto está en que el amor al dinero y la confianza depositada en él hace difícil que las personas puedan entregarse a Dios. Pero esto es igual para los que tienen mucho dinero como para los que tienen poco, porque no solo se es avaro cuando se tiene mucho. Hay personas que no tienen mucho y son avaras. No tienen mucho dinero, pero aprietan hasta que despluman el águila. ¿Por qué todo esto? La esencia de la vida cristiana es el amor, y el amor es darse, dar el corazón a Cristo, como Él se dio por entre nosotros, dar el control de nuestra vida al Espíritu Santo, es dar todo lo que somos, sabemos y tenemos a Dios. Definitivamente, en la iglesia, dar es un acto de amor a Dios. Amemos a Dios y que se nos note nuestra fidelidad a su palabra y su reino. Y por último, no es un asunto solamente material, es un acto espiritual, es un acto de adoración. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Esto está en 1 Crónicas 29:9. Y les leo otro más, pidiéndonos, ahora del Nuevo Testamento,
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esto está en 2 Corintios 8, 4 al 5. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. 1 Samuel 1, 28. Aquí hay entrega de dinero, de recursos, incluso de un hijo. Cuando un cristiano da, da por fe, da por amor, y su entrega se convierte en un acto de adoración a Dios, en un holocausto a Dios. Reconoce que Dios, como dueño de todo lo que existe, es el que merece toda nuestra adoración, y se reconoce a sí mismo como un administrador. Quien adora, reconoce a Dios como dueño y se reconoce administrador. Da el lugar de dueño a Dios y ocupa el lugar que le corresponde a él de siervo. ¿Nos hemos puesto a pensar seriamente en el hecho de que Dios no necesita nuestro dinero? A él no le falta nada. Así que cuando solicita de nosotros una entrega económica, no está interesado en nuestro dinero, está interesado en nuestra actitud. Si, cuando Dios dice que demos diezmos, ofrendas, trae los diezmos al alfolí, cuando Dios dice eso, ¿cree que a usted le importa nuestro dinero? Si es de él el dinero de todo el mundo es de él. Entonces, ¿en qué es lo que está Dios? ¿En qué está ocupado Dios cuando nos da estas órdenes? En si estoy dispuesto a darlo, en mi actitud, en mi condición espiritual. Eso es lo que está viendo Él, no nuestro dinero. Nosotros podemos sentir su presencia y su amor cuando Él nos bendice con prosperidad, salud o una respuesta a nuestras oraciones. Sentimos su presencia. Del mismo modo, Él percibe nuestra adoración cuando le consagramos una porción del dinero que nos ha dado Él mismo. Porque Él nos lo dio. Es como cuando en el 10 de mayo en las escuelas, no sé cómo es ahora, pero en mi época resulta que le pedían a mi mamá un dinero, le pedían a mi mamá un material, unas pedazos de madera, pintura, listones, le pedían a mi mamá cosas para que yo le hiciera su regalo a mi mamá. Y yo le llevaba a mi mamá y una cosa espantosa, hecha con mis manos. Era bueno para las manualidades, pero como quiera era niño. Y yo le daba algo que ella había pagado. Cuando Dios nos dice que seamos parte de su plan financiero, nos lo dice no porque esté interesado en nuestro dinero, que es de Él de todas maneras, está interesado en nuestro corazón. Cuando nos pide el diezmo y las primicias, las ofrendas, no se trata de una oportunidad, perdón, se trata de una oportunidad para nosotros, no para Él. Es una oportunidad para nosotros de someternos a su soberanía y adorarle. No es que Él dice, ya va a llegar el dinero, ya vienen mis ovejas, me van a traer mi dinero. ¿Cómo cree? Eso es hasta grosero decir eso. Él está viendo mi corazón, que vengo a consagrarme a Él. Su plan financiero es una oportunidad para que nos relacionemos con Él en una dimensión de adoración. Cuando diezmamos para su obra, ofrendamos en gratitud, damos las primicias de fe y cooperamos para satisfacer las necesidades de los pobres y administramos sabiamente lo demás que también le pertenece. Entonces estamos reconociéndole como dueño y señor de todo y nos estamos reconociendo como sus mayordomos. Él podría hacer llover sobre su pueblo toda clase de bienes, incluso durante un culto. Pero su método es más excelente. Hace llover sobre nuestros bolsillos, alacenas, negocios, cuentas de banco, y espera que nosotros en adoración consagremos una porción de eso que nos da para su obra. Definitivamente, dar en su iglesia es un acto de adoración. Así que, hermanos míos, creamos, amemos y adoremos a Dios. Este es el desafío. Creamos más, amemos más, adoremos a Dios más. Hay muchas razones para no hacerlo. Soy pobre, dicen algunos, por eso no doy. Deberían decir, no doy porque soy pobre. Porque al que da, Dios le bendice en abundancia, abre las ventanas de los cielos, dice su palabra. Otros dicen, el diezmo es del Antiguo Testamento, yo no estoy bajo la ley, dicen algunos, eso es del Antiguo Testamento. Muy bien, mira lo que dice la palabra, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis de la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y luego dice Jesús, porque está condenándoles, que son muy estrictos en sus reglas, pero no viven el amor. Y Jesús les dice, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Aquí el Señor Jesucristo autoriza las enseñanzas del Antiguo Testamento. El Señor Jesús lo hizo neotestamentario. Ahora, Abraham diezmó desde que no había ley. Abraham no diezmó por la ley. La Biblia dice en Génesis 14:20, aún no ha llegado la ley se la dio a Moisés siglos después, pero aún antes de la ley, Abraham diezmó, porque es un acto voluntario del ser humano. Ahora, suponiendo que fuera un asunto del Antiguo Testamento, bueno, está bien, no diezme, hermano, usted no debe diezmar porque usted no vive el Antiguo Testamento.
Usted quiere vivir el Nuevo Testamento. Perfecto. Mire lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. El Nuevo Testamento no te pide el 10% de la vida. El Nuevo Testamento te pide el 100% de lo que eres, lo que tienes y lo que sabes. Si alguien quiere ser muy neotestamentario, debe dar todo al Señor. No olvidemos el reto que el Señor hizo al joven rico. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Eso está en el Nuevo Testamento. Eso está en el Nuevo Testamento. Yo no creo que Jesús le haya pedido eso al joven para que de veras lo hiciera. Creo que fue una prueba para demostrarle a él mismo que su Dios era el dinero. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, dicen algunos. Por eso yo no doy, porque no quiero que se enteren mis manos. Eso no habla de diezmos, ofrendas, primicias, habla de limosnas. Si no quieres darle a un amigo necesitado, no importa, no lo hagas. Dios no te obliga a hacerlo. Pero lo que se trata de lo que es de Dios, eso, ten cuidado de no hacerlo. Ten cuidado de hacerlo, porque de no hacerlo es un peligro. La Biblia dice que es como propuse en mi corazón, pastor, y yo propuse no dar o propuse dar poco. Y también dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Yo me pongo muy triste cuando doy. Qué manera de interpretar algunos textos bíblicos. Esos textos bíblicos de dar como propuso en tu corazón y de que Dios ama al dador alegre son textos que hablan de las limosnas, de las ayudas a un necesitado. Pero cuando se trata de diezmos, ofrendas, primicias, no tiene que ver con si te pones alegre, triste o con... Deberías ponerte alegre, se supone, porque es un acto de fe, es un acto de amor, es un acto de adoración, pero no revuelvas el arroz con las salchichas, por favor. Hermanos míos, ¿cómo se mide la fe? ¿Cómo podemos probar la fuerza del amor? ¿Y cómo se puede pesar la adoración? Deme un litro de adoración, maestro, un cuarto. ¿Cómo se miden la fe, el amor, la adoración? La idea más bíblica sería esta: nuestra mayordomía financiera tiene que ver con toda la vida. Somos mayordomos del tiempo, damos tiempo al Señor, somos mayordomos de nuestra salud, nos cuidamos, somos mayordomos de la familia, del trabajo, de la voz, de los pensamientos, de los sentimientos, etcétera. Todo se relaciona, somos mayordomos de todo, porque Dios es dueño de todo, no solamente del dinero, es dueño de todo. Así que tal es nuestra mayordomía financiera, tal es nuestra fe, nuestro amor, nuestra adoración, nuestra oración, porque todo tiene que ver con obediencia. Pero otra vez, ¿cómo se mide la obediencia? Pero a eso nos haría preguntarnos, si yo digo la fe, el amor y la adoración se mide con obediencia, recapitulando eso, ¿cómo se mide la fe, el amor, la adoración? Pues con obediencia, pero otra vez, ¿cómo se mide la obediencia? ¿Cómo se mide? ¿Es lineal la medida? ¿Es de peso? ¿Es de espacio la medida? ¿De litros o kilogramos o centímetros? ¿Cómo se mide la obediencia? ¿Cómo se miden estas cosas? Fe, amor, adoración. Está difícil medir el perdón, ¿no es cierto? O medir el arrepentimiento. Y casi cualquier virtud de la vida cristiana es difícil de medir, porque se trata de algo subjetivo. Pero cuando se trata de la mayordomía financiera y el plan de Dios, hay un parámetro muy claro, medible, que puede ayudarnos a medir lo demás y pesar, contar nuestra fe, nuestro amor, nuestra adoración. Por eso yo digo que el dinero no es lo más importante en la vida, ni en la iglesia, ni en ningún lado. No es lo más importante. Pero lo que hacemos con él y nuestra relación financiera con el reino de Cristo, nuestra fe, nuestro amor, nuestra adoración en relación a cómo manejamos el dinero, sí mide de una manera muy práctica y muy precisa nuestra vida cristiana. Yo sí sospecharía muy seriamente de un cristiano que se dice cristiano y que le cuesta mucho trabajo diezmar, ofrendar, dar primicias, dar limosnas a los necesitados. Sí tendría mis dudas muy serias de su condición espiritual, porque esto es un asunto muy práctico que sí representa una medida de las cosas subjetivas de la vida, las virtudes, como el perdón, como la fe, como el amor, como la adoración. Por eso, hermanos míos, no malentendamos y no se deje contaminar por la gente, por los malos ejemplos de fraudulentos supuestos apóstoles, supuestos cristianos. No se deje engañar por eso. La Biblia sí nos enseña de un plan financiero de Dios, en el que usted tiene el derecho de no participar. Usted tiene el derecho y la libertad de no participar, de no ser parte, de no entrarle, de no hacer nada al respecto. Pero también tiene el privilegio glorioso y maravilloso de sí participar y de hacerlo como un acto de fe, un acto de amor
y un acto de adoración. Señor, pongo en tus manos estas enseñanzas. Sé que son de las enseñanzas que a veces calan, que a veces a algunos les disgustan. Te pido que más allá de mis palabras, tu Santo Espíritu las explique al corazón de todos nosotros y podamos vivir tu verdad, tu palabra, tu enseñanza. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.